excelente. Glorifica al Señor. Déselo fuerte, que también alabarlo a Él. Yo creo que todos los que venimos aquí venimos a adorar al Señor, ¿cierto? Amén. ¿O cuántos vinieron a otra cosa? ¿Cuántos han venido a otra cosa que no sea adorar a Dios? Ay, ay, ay. ¿Cuántos aquí son débiles? ¿Cuántos aquí son débiles? 2, 3, 4 débiles nomás. ¿Cuántos aquí son débiles? La palabra dice que Él se fortalece ¿en qué? Debilidad. En nuestra debilidad, ¿verdad? Y lo que menos nosotros queremos cuando el Señor nos permite pasar procesos es mostrar lo que estamos pasando. Queremos que la gente vea la mejor cara de nosotros. Queremos que la gente vea que no padecemos, que no sufrimos, que no lloramos, que somos los más fuertes, que somos los hiper, mega, ultra ungidos del Señor y que no nos pasa nada. O solo a mí me pasa. Cuando estamos en el Señor, las dificultades que se nos presentan, porque Dios no las manda, se nos presentan, son dificultades que nos ayudan a fortalecer nuestro carácter en el Señor. ¿Están acá? Amén. Son momentos que nos ayudan a ver, a vivir y a experimentar verdaderamente quién es Dios en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. El verdadero cristiano que alaba al Señor y glorifica al Señor aún en medio de las pruebas, lo alaba, lo exalta, lo glorifica y le da constantemente gloria a Dios por lo que sea que esté atravesando, sea bueno o sea mucho mejor de lo que está viviendo. Para no decir lo que ya usted sabe, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 7, versos 21 en adelante. Quiero que lo mantengas ahí. Nuestra debilidad es nuestro mayor recurso para demostrar el poder de Dios y su amor. Nuestro poder es más que una muestra de nuestra debilidad. Cuando calificamos debilidad, vemos que tiene que ver con deber. Un deber que no tenemos la fuerza y el coraje para demostrar y actuar. El objetivo general: ser vencedores de la carne con la fuerza del Espíritu a través de una vida espiritual. ¿Cierto que sí? Tú tratas de ser cada día mejor y mostrar el Cristo que hay en ti para vencer lo que te arrastra a pecar constantemente. Amén. Amén. Ahora sí, vamos al libro de Romanos. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 7, verso 21? ¿Lo quieren todos? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿qué? Puede sentarse. El Señor añade mayor sabiduría a esta palabra. Tenemos que comenzar aceptando como realidad que el problema se origina en nosotros mismos. Y debemos dejar de tratar de justificar a Dios, de justificarle a Dios la razón por la cual no podemos vencer nuestros deseos carnales. Muchas veces tú buscas y yo buscamos la manera o la forma de hacer creerle a Dios que pecamos porque es que el pecado está en mí. Pero es que la Biblia me enseña que yo puedo sujetar el pecado. Y yo peco porque yo quiero pecar. No porque nadie me obliga a pecar.
O a ti alguien te coloca un revólver, te coloca un cuchillo, te coloca algo para que tú hagas lo que sabes que está mal delante de Dios y aún sabiéndolo lo haces. Cara, así como estuvieran en un funeral ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, mire, mire el que tiene al lado. Mírelo, mírelo, mírelo. Ahora muéstrele los 34 dientes que tiene. Si le falta uno no importa. De todas maneras muéstrese. Y dígale, Dios es bueno. Dios te ama. Aunque seas pecador, Dios te va a seguir amando. Pero deja tu pecado. Ay, ay, ay. Ese pecado que te asedia, déjalo a un lado. Ese pecado que te persigue, déjalo a un lado. A veces nuestra situación o nuestra vida tratamos de ser lo más perfecto posible en Dios, pero cuando tú tratas de ser lo más perfecto posible en Dios, es cuando más tu carne se levanta a hacer lo que tú eras antes de conocer al Señor. ¿Están acá? Amén. Supongamos que eras una persona que le gustaba estar de faciloso, para no decir la palabra que las mujeres creo que saben, ¿no? Andar de mujer en mujer. Mujeriego. Se tenía que decir ese día. Cuando tú eras ese tipo de hombre y tú llegas al Señor, lo primero que el enemigo te va a colocar enfrente son tus debilidades. Y tus debilidades supuestamente son 60, 90, 60. Pero se te aparece un 90 derecho y lo coges también. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo conoce tu debilidad, él te va a poner lo que sea enfrente y tú vas a hacerle frente y hace frente. ¿Me entendieron, verdad? No importa quién era yo en el pasado, cuando yo estoy firme en el presente con el Cristo que murió por mí. Amén. Cuando yo estoy creyendo a aquel que me dijo que cosas más grandes que la que él hizo yo haría en su nombre. Princesa. El problema es que el enemigo sabe que dónde o por dónde él te puede agarrar o manipular y tú te dejas creer que como ya él te puso una cascarita y caíste, ya ahí te vas a enterrar de cabeza y no vas a buscar mal a Dios porque te sientes el pecador más pecador de los pecadores. Y ahí es cuando debes levantarte, porque si pecaste, debes reconocer que pecaste y reconocer que Dios es bueno en misericordia para perdonarte. Pero cuando lo haces verdaderamente de corazón. El problema es que muchos cristianos hoy en día cometen la falta, cometen el pecado y llegan a Dios, le piden perdón a Dios, pero siguen haciendo lo mismo. No hay un arrepentimiento genuino en lo que le están pidiendo a Dios. Gloria a Dios. Uno de los ejemplos bíblicos que me gusta a mí o ver, uno de los hombres bíblicos, es David. Si yo puedo leer la Biblia, me puedo dar cuenta que David fue el hombre más sanguinario, quizás el hombre más adúltero, quizás el hombre que cometió los peores de los pecados que puedan haber en la Biblia. Pero él, el Señor le llama a un hombre conforme a... ¿Por qué? Porque cada vez que él buscaba a Dios, lo buscaba de corazón. El problema de hoy en día de nosotros como cristianos es que cuando buscamos a Dios para que Dios vea que lo busqué y se olvide de lo que yo hice. Pues Dios no se va a olvidar de lo que tú hiciste, porque Él te va a tener que reprender, porque lo que tú siembras, eso vas a recoger. El problema es que la gente piensa que porque sembró piña va a recoger limón. Si tú sembraste piña, vas a recoger piña. Si sembraste pecado, vas a recoger pecado. ¿Están acá? Dios vino para reconciliarnos. Él quiere reconciliarte a ti y a mí con Él. El problema es que muchas veces no queremos ser reconciliados con Dios porque nos encanta hacer lo que a la carne le fascina. O álceme la mano aquí a quien no le gusta pecar. Porque si a usted no le gusta pecar, muéstreme la espalda a ver si es que tiene alas. Porque a todo ser humano le gusta pecar. Porque el pecado, dice la palabra, está condenado en la carne. La solución o el problema, cuando el pecado llega a mi vida,
yo tomo control del pecado. Yo tomo control de mi vida espiritual y le digo al pecado, tú no vas a entrar aunque estés a la puerta. Porque yo tengo la autoridad para decirle, cedo o no cedo. Tú tienes la autoridad para decirle al pecado, epa, no voy a pecar. Porque yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí caminar con Él. Yo decidí buscarlo a Él. Yo decidí andar en sus preceptos. Y como el diablo sabe eso, él coloca en tu mente, no, pero tú eres pecador. Entonces tú, ay, sí, es que yo soy pecador y voy a pecar. Y entonces tú mismo empiezas a darte palmaditas que pecaste. A darte aliento, pues de repente una segunda ocasión, hacerlo y volver a pedir perdón. Y se te vuelve un estilo de vida en tu vida. ¿Están acá? Pero porque están callados. Me asustan cuando están así. Estamos aprendiendo cada día más. La Biblia nos dice que no permitamos o proveamos que el pecado y los deseos de la carne reinen en nuestro cuerpo. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probéis por los deseos de la carne. Romanos 6:12 dice, no reina pues el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que la obediencia en sus concupiscencias. El pecado está en ti. Pero ¿qué controla tu vida? ¿Tú o el pecado? ¿Lo espiritual o lo carnal? El problema es que si tú no alimentas lo espiritual, lo carnal coge fuerza. Y vemos cristianos hoy en día que alimentan más lo carnal que lo espiritual. Entonces cuando viene la tentación, ¿con qué cara tú vas a salir enfrente a la tentación? Si estás alimentando más tu carne que a tu espíritu. Y obviamente quien va a ganar ventaja sobre tu vida es a quien tú alimentas, a quien tú fortaleces. Porque tiene fuerza sobre ti. Tiene autoridad sobre ti. Pero cuando tú alimentas más el hombre interior que está en ti, la carne tiene que sujetarse a lo que tú le digas que haga. Una de las cosas que menos le gusta al cristiano hacer es ayunar. Ay, ay, ay. ¿A cuánto le gusta ayunar? A mí no me gusta. A mí tampoco. Pastor, usted, a mí no me gusta ayunar. Pero yo doblego mi carne a hacerlo. A mí no me gusta pasar hambre, porque yo pasé mucha hambre antes de conocer al Señor. Pero he aprendido a doblegar mi carne para que mi carne haga que mi espíritu crezca. A través del ayuno crecer o acrecentar lo espiritual en mi vida. El problema es que los cristianos hoy en día quieren recibir unción, poder y gloria, pero no quieren pagar el precio para recibir lo que Dios tiene para ellos. Y tú ves cristianos hoy en día imponiendo manos, tú ves cristianos hoy en día orando, intercediendo, pero no ven respuesta. ¿Por qué? Porque quien sopesa sobre ellos es la carne y no el espíritu. Gloria a Dios. Diga algo, lánceme un zapato, pero haga algo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Haga algo. ¿Por qué? Porque es que cuando se habla del pecado, de la carne, a la carne, yo te aseguro que a ti no te está gustando lo que estoy diciendo. Pero aunque te caiga mal, tengo que decirlo. Amén, gloria a Dios. Porque si no te lo digo, quien va a ganar ventaja sobre ti es tu carne. Y si tu carne gana ventaja, yo te aseguro que tú en 2 meses no estás aquí. Pero la intención es de Dios, es que tú en 2 meses, en 3 meses, en 1 año, en 2 años sigas permaneciendo en Él. Y alguien tiene que decirte lo que tienen que decirte, pero que no te gusta escuchar, para que confronte tu carne, tu espíritu. Y tu espíritu se levante y sea avivado.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en quién. O sea que él tenía algo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo me preguntaba una vez por qué Pablo le dice a Timoteo si Timoteo era un hombre que se veía que era metido con Dios. Pero algo tuvo que haberle visto Pablo para que le dijera eso. Amén, aleluya. Algo tenía que estar haciendo Pablo para que Dios, Timoteo, para que Pablo le dijera, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, aviva lo que Dios ha colocado en tu vida. Amén, gloria a Dios. Levanta lo espiritual para que lo espiritual crezca. Es hermoso ver gloria, es hermoso ver que a ti te digan que lo haces bien. Pero es más hermoso cuando el Señor en la intimidad te reconoce y te muestra que tú estás haciendo las cosas para agradarlo a Él y no para mostrarte a un hombre. Hoy el Evangelio es mucho más visible a lo carnal que a lo espiritual. Porque hoy alimentan, lamentablemente hay que decirlo, en muchas iglesias alimenta más lo carnal que lo espiritual. Y hay que alimentar el espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Hay que hacer que lo que Dios colocó en ti crezca. Tú tienes un potencial de Dios que no ha sido descubierto quizás. Yo me gozaba por ver a Derlis aquí. Amén, aleluya. Ella tiene un potencial que quizás no sabe que tiene. Amén. Gloria a Dios. Y así muchos de ustedes quizás tendrán un potencial en Dios que quizás no saben que ustedes tienen. Ustedes cuando se meten con Dios hacen correr al diablo. Amén, gloria a Dios. El diablo tiene que correr cuando sus hijos se levantan, se paran firmes y dicen, epa, aquí estoy. Aleluya. Quien tiene que huir cuando tú llegas es el enemigo, no tú. Amén, gloria a Y Dios. muchos cristianos yo he visto corriendo cuando llegan a un lugar y dicen, no, es que este lugar es cueva de ladrones, mire que aquí hay muchos drogadictos, mire que aquí hay esto. Si llegas tú, llevas presencia, quien tiene que correr tienen que ser ellos. Amén, gloria a Yo Dios. recuerdo una vez predicando, saliendo a evangelizar en Carrizal, en el barrio Carrizal. Llegamos a un grupo de pandilleros y drogadictos que estaban tomando y fumando droga ahí en una esquina. Y yo le digo a los que iban conmigo, vamos a llegar donde ellos. Y me dicen, no, porque son pandilleros. Y que a ellos tenemos que llegarle. Si nos van a robar, pues por lo menos que el robo sirva para que conozcan de Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque lo que tú tienes es material, pero lo que tú le llevas a ellos es espiritual. Gloria a Dios. Y esos muchachos, para sorprenderlos a los que iban conmigo, que estaban acostumbrados a verlo todos los días ahí, ellos todos los días lo veían. Y para sorpresa de ellos, cuando llegamos y yo les digo que si me podía compartirles el evangelio, ellos apagaron el cigarrillo, bajaron la botella y todos escucharon. Porque es que muchas veces tu carne te lleva a estigmatizar a las personas para decir que no te va a escuchar, no te va a recibir. No llegues ahí porque ellos son estos, son aquellos. Empiezas a estigmatizar a las personas y a decir a las personas lo que tu carne te dice que ellos son. Porque el diablo sabe que cuando tú le hables, algo de ahí se va a levantar. Gloria a Dios, aleluya. Y hay potencial en muchos pandilleros, drogadictos allá afuera, homosexuales, lesbianas. El problema es que hoy hemos estigmatizado a esas personas y no queremos predicarles porque es que no puedo acercarme a ellos. Vive Cristo. Y tienes que acercarte a ellos, porque si no te acercas, ¿quién les va a predicar la palabra? Gloria a Dios, aleluya. Tú eres el atalaya que debe compartir. Tú eres el que tiene que abrir tu boca. No que pastor, no sé qué decir, no sé qué hablar. Solamente abre tu boca que Dios la va a llenar. Ábrela que Dios la llenará. Mira, Dios no necesita, no es que sea malo estudiar, es bueno estudiar. A mí me gusta leer y yo leo mucho. Pero hay personas que creen que sin la capacitación no pueden ir a evangelizar. No, que pastor, es que yo no sé.
No es que cómo lo voy a hacer. Tú, si tienes disposición, ve que el resto lo hace el Señor. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha a compartir su evangelio. El problema es que hoy en día nos hemos acostumbrado a estar adormitados en la silla, esperando que el pastor haga el trabajo y él traiga las ovejas. Y el pastor no pare ovejas. Para tu sorpresa, si no lo sabías, quien pare ovejas es la oveja. O sea que a quien le toca traer ovejas, diga que tiene al lado de Happy. A mí. Es a ti, te toca a ti. Dile, sí, es contigo. No te hagas el loco, que es contigo. Mami, siéntate. Allá. El problema es que muchas veces queremos que el hermanito o la hermanita lo hagan, pero no, es que eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el líder de alabanza o el líder de ujieres o el encargado, el ministro ahí, que lo hagan otra persona, pero no lo voy a hacer yo. Dios usa al que se deja usar. Aleluya. O si no, pregúntale a Balaam. Usó la burra para hablar. La burra se dejó usar y le habló. Dios va a usar a aquel que se deje usar para compartir su palabra. Amén, gloria a Dios. Aleluya. De hecho, la Biblia dice que aún hasta las piedras hablarán. Yo he escuchado personas sin conversa cuando he estado en citas médicas o he estado en alguna fila esperando algo. Personas que se ve que no son ni siquiera cristianos, hablándole de Dios a otro que tampoco es cristiano. Gloria a Dios. No me lo han dicho, yo lo he visto. Y hablan bonito. Porque no es ellos, no eres tú, no soy yo. Es el Señor a través de aquel que está dispuesto a ser usado por Él para glorificarlo a Él. Tú quieres ver gloria y poder de Dios. Empieza a compartir la palabra a todo el que se atraviese por enfrente de ti. Te reciba o no te reciba, predícale la palabra. El problema es que hoy en día queremos tener cualquier cantidad de estudios para poder compartirle, y si no tienes la oportunidad de estudiar, entonces no vas a compartir nunca el evangelio. Solo pon tus labios. El Señor, si toca pasar carbones encendidos por ellos, lo va a pasar. Y te va a usar. Y se va a glorificar a través de ti. Pero es necesario, iglesia, que despertemos del adormecimiento espiritual en el que estamos y en el cual el enemigo está ganando ventaja sobre nosotros. El diablo gana ventaja sobre la iglesia de Jesucristo porque la iglesia está dormida. Y yo he venido de parte de Dios a despertarte hoy, o por lo menos a tratar de hacerlo. Y yo sé que quien tiene que hacerlo y quien lo va a hacer es el Señor. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, Eso recogerá. eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Cuando tú alimentas lo espiritual en tu vida, lo que se levanta en tu vida es el hambre y sed de compartir la palabra a todo el que se te pase por enfrente. Y no perdonas a nadie para compartirlo. El problema es que hoy en día a nosotros los cristianos, algunos cristianos, nos da miedo. Y digo nos da para que digan, no, que ahora el pastor es santo, él no le da, no, a mí también me da miedo. Pero tenemos que estar preparados en tiempo
y fuera de tiempo. Cuando tú lo muestras, la gente va a querer tener lo que tú tienes. Aleluya, gloria a Dios. Pero el problema del cristiano hoy en día es que está más pendiente a qué bendición me viene que a qué Dios quiere que yo haga. Hoy el evangelio es usado para pensar en que me viene un carro, me viene una casa, me viene una beca, pero nunca dicen Dios me va a llevar a la chinita, a la luz, a la nieve, al rebolo, al bosque, a la central, a Carrizal para predicar la palabra. Nunca piensan eso. Pensamos siempre lo bueno. Pensamos siempre querer tener las mejores cosas. Pensamos siempre que la gente nos vea haciendo las cosas para que nos den gloria y nuestra carne se levante y poder empujar, sacar pecho y decir yo lo hice. ¿Están acá? Se siente regañado. Hay varios puntos importantes que deben ser observados cuando se estudia la palabra de Dios. La Biblia dice respecto a la vida espiritual, o en el espíritu, 1, no es una opción, sino una orden. 2, no es solamente para los que ejercen cargos o tienen responsabilidades. Debemos estar claros cuando finalicemos esta pequeña enseñanza, que la vida en el espíritu es lo que Dios quiere que tú y yo empecemos a mostrar. Vida en el espíritu. Gloria a Dios. Hoy queremos mostrar cualquier cantidad de cosas menos a Cristo. Hoy queremos que la gente nos vea. Hoy queremos que la gente diga, wow, qué cristiano, cómo lo usa Dios. Pero ni siquiera tiene un momento de intimidad con el Señor. Gloria a Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, versos 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Mira lo que dice: ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. O sea que si tú andas conforme a la carne, para ti hay condenación. Oh, yo no he venido a traer condenación a nadie. He venido a decirte lo que la palabra te está diciendo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, no hay condenación para ti. Pero si andas conforme a la carne, para ti va a haber condenación. Gloria a Dios. Miren que tienen la y sonríale por lo menos. Sí, así sea hipócritamente, pero sonrían. Yo ustedes lo veo serio hoy. Si va a culpar a alguien de esto, culpe a Dios. Porque yo trato simplemente de decir lo que Él me dice que le diga a su pueblo. Y digo trato porque trato de hacer lo mejor que puedo, para que usted entienda que tiene que empezar a andar conforme al Espíritu y dejar las obras de la carne. Si usted quiere ver gloria en su vida, si usted quiere ver bendición en su vida, empiece a alimentar lo espiritual. Empiece a acrecentar el espíritu para que su espíritu crezca y su espíritu lo lleve a las cosas espirituales que Dios tiene para usted. Amén. Porque hay bendiciones para usted, pero la Biblia dice que solo los valientes lo arrebatan. Gloria a Dios.
Así que si eres un valiente o una valiente y andas en el Espíritu, ves y arrebata lo que es tuyo. Ven, toma posesión de lo que te pertenece. Gloria a Dios. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es un cuerpo de muerte. Y el único que nos puede librar de él es andar en el Espíritu. Nadie más te puede librar de él. Solo el andar, el caminar, el respirar, el comer, el beber, el hablar de Cristo, del Espíritu. Que el enano que estás teniendo, espiritualmente hablando, empiece a crecer. Amén. Gloria a Dios. Empiece a acrecentarse en ti. No sé si el pastor me volverá otra vez a invitar, pero yo tengo que decir lo que Dios quiere que se diga. Y lamentablemente en la iglesia siempre tiene que haber alguien que haga el papel de malo, ¿no? Pues me tocó a mí, lamentablemente. El logro de esta telenovela soy yo, pero se tiene que decir. Gloria a Dios. Se tiene que hablar de lo que muy poco se hablan en las congregaciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se tiene que decir lo que la gente menos quiere escuchar. Oh, ya va a hablar el pastor ese de pecado. Ya va a decir que tengo que empezar a avivar. Tienes que empezar a avivar. Así es. Ya va a decir que tengo que empezar a dejar morir las cosas que me gusta hacer. Dejar de mentir. Tienes que dejar de mentir. Dejar de robar. Tienes que dejar de robar. Dejar de adulterar. Tienes que dejar de adulterar. De hacerlo. Se tenía que decir y se dijo. Si me sigue amando, allá afuera lo espero que me dé un abrazo. Si no me lo da, entenderé que no me ama. No, mentira, es una broma. El apóstol Pablo, después de haber presentado la situación que tenemos en nuestro cuerpo con el pecado y la carne, situación que el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, verso 1 dice, del pecado que nos asedia, indicando que nos tiene en estado de sitio, rodeado. Pablo afirma que el capítulo 8 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pablo hace el énfasis, ninguna condenación hay para ti si andas conforme al Espíritu, si caminas conforme a lo que Cristo Jesús dijo que caminarías. Gloria a Dios. El problema es que nos gusta ver que nos vean montados aquí, sea tocando, sea predicando, sea haciendo lo que sea. Nos gusta que nos vean aquí. Pero no vamos allá a postrarnos, a arrodillarnos, a que el Señor nos hable y nos diga qué Él quiere hacer en nuestras vidas para que nosotros seamos instrumentos para aquellos que nos escuchan. Gloria a Dios. Yo les decía a Dios que quieres hablarles a ellos y que de paso me hables a mí también, porque tampoco soy santo. Por si ustedes piensan ya no que ya el pastor tiene alitas y tiene aureola y se va para el cielo. Yo le decía a Dios, ¿qué les hablo? Y él me decía, háblales de la carne y el espíritu. Es que nos gusta la punta gorda.
¿Sabes lo que es la punta gorda? Hablando de carne, la punta gorda. ¿A quién no le gusta la punta gorda? Con yuquita o con bollito. ¿Cierto que nos fascina? Pues imagínate que en vez de la punta gorda en la bandeja estás tú. Y que te van a empezar a cortar por pedacitos para empezar a tragar. Cuando la carne está bien preparada, hay una desgustación en tu paladar que te la tragas con agrado. Pero cuando la carne no está bien hecha, o esa carne que de pronto no estuvo congelada o refrigerada bien, sino que la dejaron afuera y trató como de pudrirse, el sabor no es el mismo a una carne fresca. Y cuando te la vas a comer, te la comes a la fuerza. Porque el sabor no te agrada. El desgustarlo tu paladar no es agradable a tu paladar. Y tratas ¿qué? De comer lo más rápido que pueda para que se acabe la carne. Pues lamentablemente así hay muchas personas en la iglesia que tratan de que la gente pase rápido para que no desgusten quiénes ellos son en el Señor. Gloria a Dios. No es que si ese pastor me ve por la unción que tiene, o si ese hermano me ve por la unción que tiene, va a saber que yo pequé ayer. Y te vas a querer esconder. Te vas a querer meter debajo de aquí. ¿Tú tienes hueco acá abajo? Sí. Te vas a querer meter debajo del altar para que nadie te vea. Gloria a Dios. Y cuando el predicador llama a que pasen al frente para orar, el último que pasa, si acaso eres tú. Amén. Pila que te va a descubrir. Entonces, como tú no quieres ser descubierto, lo primero que haces es dar media vuelta más y te vas. Y quien gana ventaja sobre ti es la carne. Amén. Gloria a Dios. Y quien empieza a dominar y administrar tu vida es la carne. Y vas a terminar siendo esclavo de la carne, haciendo todo lo que a la carne le gusta que tú hagas. Aleluya. Y te preguntas, ¿y por qué yo hago esto si yo iba a la iglesia? Yo buscaba de Dios, yo oraba, yo intercedía, yo ayunaba, pero ahora estoy haciendo esto que no me agrada. Pero aunque sabes que no te agrada, no dejas de hacerlo. Porque tú tienes que hacer morir. Ojo, eres tú quien tiene que hacer morir las obras de la carne en ti. Haz morir las obras de la carne en ti. La palabra condenación tiene dos connotaciones dentro de este pasaje. Uno, se refiere al estado de perdición en que se encuentra la persona que no tiene a Cristo. Dos, contiene una referencia indirecta al pecado que es quebrantado, cortado, despedazado, cuando la persona se convierte en otra palabra para que se destruyan las consecuencias del pecado. Primero tiene que ser destruido su poder, su fuerza, su capacidad de esclavizar. Porque la carne tiene el poder, o el pecado tiene el poder de esclavizarte en lo que él quiere hacer en tu vida cuando tú le das mayor fuerza. Tú dices, poner un ejemplo, un pecado pequeño, la mentira. Y empiezas a mentir a tal punto que la mentira tú mismo te la crees y la sostienes. Y te van a criticar o a hablar de la mentira que tú dijiste y tú la sostienes, la mantienes y peleas por ella. Porque la carne te lleva a hacerlo. Y hay de aquel que te lleve la contraria en lo que tú estás diciendo. Porque te la has creído a tal punto que ella domina, manipula y tiene control sobre tu vida. Tienes que empezar, iglesia, a que las obras de la carne en ti, yo no he venido a condenarte, a señalarte ni a juzgarte.
He venido a tratar de que seas despertado, avivado en el espíritu, y que lo que sea que estés pasando, atravesando o viviendo en tu vida, que te está arrastrando a hacer las cosas que a Dios no le agradan, sean descubiertas y empieces a trabajar en ellas. Amén. Gloria a Dios. Mi intención aquí no es juzgarte, ni condenarte, ni señalarte. Eso le corresponde al Señor. El único juez es Él. Mi intención aquí en esta noche es que tú puedas abrir tus ojos e identificar cuál es la falta que te está arrastrando a ti a apartarte de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué está influenciando en tu vida? ¿Qué está manipulando tu vida? Que te está arrastrando a hacer las obras de la carne y no te está llevando a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué estás haciendo? Respóndete tú mismo ahí donde estás y dale la oportunidad al Señor de obrar, de trabajar y de moverse en ti. Romanos 8:2 dice: porque la ley, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, el poder del pecado y de la muerte. Te lo repito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así como el pecado y la muerte reinan en aquellos que no conocen a Cristo, el Espíritu de Cristo, camino, verdad y vida, que dice Juan 14:6, reina y permanece en los verdaderos creyentes. Ella permanece en ti. Porque la palabra dice que Él vino a darnos vida y vida En abundancia. en abundancia. El problema es que nosotros no creemos que hay vida en abundancia para nosotros y nos dejamos engañar por lo que el mundo nos ofrece, por lo que la carne pone delante de mí. Y ella me seduce y termino siendo seducido por el pecado y termino cometiendo la infracción o el pecado y termino cayendo y mi vida termina perdiéndose. Lo que Dios quiere que tú entiendas y hagas es que quien tiene que empezar a avivar lo que hay en ti eres tú. Tu mayor impulsador eres tú. Tu mayor motor eres tú. Con la guía y la dirección del Espíritu en tu vida. Él anhela que tú puedas tenerlo a Él. Andar en el Espíritu. Entonces, para quien no hay condenación, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay puntos medios. No se puede andar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Si piensas en las cosas de la carne o en las del Espíritu, nos ocupamos en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu, según tú pienses. Si piensas en las de la carne, te vas a ocupar en las cosas de la carne. Si piensas en las del Espíritu, te vas a ocupar en las cosas del Espíritu. Es como aquel que tiene una tienda o un granero. Si se ocupa en atender la tienda, ¿en qué va a estar pendiente él? Si deja la tienda, que la tienda se atienda sola, ¿qué va a pasar en la tienda? Fracaso. La saquean. Y tienes que estar pendiente a lo que Dios ha depositado o ha puesto en tus manos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios ha puesto en ti? Tu potencial, tú lo conoces. El problema es que no te has dado la oportunidad de descubrirlo. ¿Estás acá? Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Pensar en lo del Espíritu
La verdadera vida espiritual no se limita a orar, leer la Biblia, cantar, asistir a la iglesia, trabajar arduamente. Esta consiste en la presencia de ¿quién? Del Espíritu, ejerciendo un control que desplaza y vence al pecado para que se manifiesten las cosas que son agradables a ¿quién? ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu? Cuando yo avivo o alimento las cosas del Espíritu en mi vida. Mientras yo no avive ni alimente lo espiritual en mí, el Espíritu no va a mostrarse en mi vida. Porque no le estoy dando la prioridad o la importancia que Él requiere para tomar control en mi vida. ¿Estás aquí? En el verso 5, Pablo habla de aquellos que son del Espíritu, lo cual es indicativo de que primero uno debe estar en el Espíritu o Él lo posee a uno. Inmediatamente después se empieza a pensar en las cosas del Espíritu y luego a ocuparse en las cosas del Espíritu. Uno puede ocuparse en las cosas del Espíritu sin pensar en ellas, y no puede pensar en las cosas si no es dominado por el Espíritu. Tú no puedes accionar algo si tú no has pensado en ese algo que vas a accionar. Tú tienes que empezar a mover o a activar las obras del Espíritu en ti para que el Espíritu en ti sea avivado y ese Espíritu haga crecer lo que hay dentro de ti. Porque que lo que está dentro de ti no va a avivarse con simplemente que tú vengas a la iglesia, escuches una prédica, escuches 2 o 3 adoraciones y te vayas para la casa y vuelvas el próximo domingo a hacer lo mismo. Échale un carro de gasolina hoy y dale pata, a veces el carro no se le va a acabar la gasolina. Si no le vuelves a echar, no anda. Así es nuestra vida, espiritualmente hablando. Si no le llenas el tanque, No tenemos nada. se va a vaciar. Y si se va a vaciar, va a tener que ser empujado. Y a veces esos galones viejos ni empujado prenden. Así que aviva el don de Dios que hay en ti. Aviva lo que Dios ha puesto en tus manos. Aviva lo que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado, tú lo sabes. Que Dios ha puesto en tus manos, tú lo sabes. Porque nadie más que tú conoce lo que Dios ha puesto delante de ti. Ocuparse de lo espiritual o vida espiritual. El creyente no puede tener doble identidad. Ser él y además cristiano. La carne y el espíritu. La vida en el espíritu no es un uniforme para ocasiones especiales. No son experiencias intermitentes, estados circunstanciales o esporádicos. Ocuparse de lo espiritual o vida espiritual es expresión genuina de vida cristiana. Yo no puedo ser yo y ser cristiano. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo no puedo ser yo en mi casa, Samir en mi casa, y cuando llegue a casa ser el pastor. Yo tengo que ser el pastor en mi casa y el pastor acá. Yo tengo que ser el cristiano en mi casa y el cristiano acá. El problema es que hay muchos cristianos que son cristianos nada más en la iglesia. Y los ves tú afuera, diciendo desde la más pequeña hasta la más grande. Y después quieren que Dios los use. Y en una fuente no pueden haber 2 aguas. O maldices o bendices, pero decide qué vas a hacer. Elías, cuando estuvo con el pueblo que enfrentó a los Baales, le dijo al pueblo: ustedes han escabilado entre 2 pensamientos, decidan ya a quién van a seguir. Si se van con el guacharaco ese, sigan con él.
Si se vienen con el Señor, pues ya con el Señor, pero decidan ya. Amén. Gloria a Dios. El problema es que no decidimos. El problema es que no buscamos a Dios y queremos que Dios se manifieste. Ya es hora de decidir en mi vida qué voy a hacer con lo que Dios ha depositado en ti. Gloria a Dios. Tienes un potencial que está apagado y que le puede hacer daño al enemigo. Pero como él sabe que le puedes hacer daño, te va a poner enfrente lo que sabe que a ti te gusta. Y lo que él sabe que te va a apartar de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Estás acá? Amén. Mira que tiene al lado, sonríale. Sonríe. No creo que usted tenga más ataques allá que yo aquí. Hablarles esto no es fácil. Tratar de abrirles espiritualmente los ojos no es fácil. Gloria a Dios. Porque el enemigo no quiere que tú avives lo que él ha puesto en tu vida. Porque él sabe que en el momento en el que tú lo avives, le vas a hacer daño. Amén. Y él no quiere que tú le hagas daño. Él quiere que tú sigas siendo el mismo cristiano jugando a ser cristiano. Aunque eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Amén. Gloria a Dios. No hay que jugar a ser cristiano, hay que serlo de verdad y de corazón. Tú quieres ver a Dios actuar, accionar en tu vida. Te reto a ser cristiano una semana. Genuino. Y te aseguro que el próximo domingo que vengas, traerás testimonio de lo que Dios hizo por caminar en rectitud delante de Él. Gloria a Dios. El problema es que queremos ver a Dios moverse, accionarse, actuar en nuestras vidas. Pero llegamos aquí, escuchamos la prédica, salimos allá, llegamos a la casa, predicamos con el marido, con la esposa, con los pelados, y se nos olvida lo que el pastor o la pastora o el hermano o el amigo o la amiga nos dijo aquí. Y se fue la unción, se fue el poder, se fue la gloria. ¿Por qué? Porque me dejé robar la paz. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir. ¿Tú crees que él está contento con que tú trates de encaminar a tu familia en el cristianismo o en el Señor? No está contento. Él quiere que tú y tu familia sigan estando ciegos, espiritualmente hablando. Llegó la hora de abrir los ojos. Llegó la hora de despertar. Llegó la hora de accionar lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Que Dios ha puesto en tus manos. Colócate sobre tus pies. Gloria a Dios. Que Dios ha puesto en tus manos. Que Dios ha puesto en tus manos. Que Dios ha puesto en tus manos. Hazte la pregunta ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana, en esta noche, perdón. Y pregúntale al Señor.